porque el apóstol Juan escribió en el primer siglo sin conocer lógicamente lo que iba a haber en este tiempo, ¿no? El desarrollo de la energía atómica. Pero hasta donde parece, hasta donde podemos sacar una conclusión, todo indica que es una explosión nuclear gigantesca, porque una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora también un detalle aquí que es importante mencionar: la Biblia es muy exacta, es tan precisa como ponerle microscopio a las palabras de la Biblia, porque cuando la Biblia habla del mar, está hablando del mar Mediterráneo, el que está al costado de Israel. Y cuando la Biblia habla de la tierra, fíjense, en el Antiguo Testamento, casi siempre, con algunas excepciones, pero casi siempre cuando Dios dice la tierra, no está hablando del mundo entero, sino de la tierra de Israel. Tan privilegiado es Israel en los planes de Dios. Cuando dice Dios la tierra, está hablando de su tierra, de Israel, que es un territorio bien pequeño, pequeñísimo en relación a otros países. Cuando Dios habla del mar, también está hablando del mar de Israel. Bueno, que está al costado de Israel, es el mar Mediterráneo, que tiene 5,000 kilómetros, y aquí entonces está hablando del mar Mediterráneo. Una explosión nuclear sumamente grande cae en el mar Mediterráneo, ahí en el Oriente Medio, ¿no? Y cuando habla la Biblia de los otros océanos, no va a decir el mar, sino va a decir los mares. Entonces, eso siempre hay que considerar en el estudio de la Biblia, donde cada palabra y a veces cada partícula de una palabra es tan importante. Así es la palabra de Dios. Podemos poner sus palabras, las palabras de la Biblia, bajo el microscopio, y allí vamos a seguir encontrando una exactitud microscópica, digamos así, de las palabras de Dios en la Biblia. Tan exacta ella es. Así que aparentemente estos son desastres inmensamente grandes causados por explosiones nucleares que no ha desencadenado el hombre, sino que Dios lo ha desencadenado. Nada escapa al control de Dios. Si el hombre tiene uso actualmente de esa energía atómica peligrosísima, si el hombre tiene uso de eso es porque Dios se lo ha permitido. Y si Dios no lo hubiera permitido, el hombre no podría usar la energía atómica. Así que si es una explosión nuclear, como todo parece indicar, eso ha sido usado por Dios para destrucción terrible, como vemos en ese capítulo. Ahora vamos al versículo 13, capítulo 8, versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Porque hasta allí han habido 4 trompetas y faltan 3 trompetas todavía. Y lo que está diciendo Dios aquí es esto, ¿no? Si estos cataclismos mundiales de destrucción, traídos por Dios expresamente, destrucción causada por la mano de Dios mismo sobre el mundo, si eso es terrible hasta allí, está diciendo esto no es nada, porque van a venir 3 desastres todavía, que lo que ha pasado hasta el capítulo 8 no es nada comparado con aquellos 3 desastres mundiales que han de venir. ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra!, dice. Y también entonces aquí hay una importancia grande otra vez de las palabras bíblicas, porque la Biblia tiene en muchos casos algunas frases clave. Y esto los que han estudiado en el Discipulado 2 también lo han podido aprender. Hay palabras clave, frases claves en la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Una frase clave en la Biblia es aquellos días. Y muchas veces la Biblia usa esta frase, aquellos días.
desde el Antiguo Testamento, desde Génesis en realidad, encontramos aquellos días. Pero en toda la Biblia, cada vez que la Biblia dice aquellos días, siempre va a tener una referencia, ya sea directa o también indirectamente, a los días de la tribulación. A los días de la tribulación. Por eso también el Señor Jesús en Mateo 24, hablando de la terrible tribulación, dice, en aquellos días, varias veces lo dice. Y entonces, esta frase clave, aquellos días. Otra frase clave que hay aquí es los que moran en la tierra. Fíjense, hay de los que moran en la tierra. Una frase clave usada solamente aquí en el libro de Apocalipsis, y vamos a ver cómo se usa varias veces porque es bastante importante entender esta frase, los que moran en la tierra. Vamos a encontrarlo, recorramos un poquito algunos otros capítulos de Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense el significado especial de esta frase clave, para probar a los que moran sobre la tierra. Porque la iglesia del Señor en esos días de la tribulación, en aquellos días de la tribulación, ya no estará la iglesia morando en este mundo. Porque el hogar de la iglesia del Señor no es este mundo. Y a quienes se le dice los que moran sobre la tierra son todos aquellos que nunca han querido recibir la palabra de Dios. A ellos se les llama los moradores de la tierra. La iglesia no es moradora de esta tierra. Y la Biblia dice también en Primera de Juan, ¿no? Amados, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y también lo dice en Santiago también dice así, ¿no? Que si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tú escoge, hermano, o el mundo o tu Señor. Eso es completamente cierto en la Biblia. Si tú amas al mundo, ya no puedes amar a Dios. Y si tú quieres amar a Dios, ya no puedes amar al mundo. Ahora, esta palabra tiene un significado espiritual, claro, no está hablando del territorio del globo terráqueo, no está hablando de el suelo, de las montañas, no usa ese sentido, sino espiritualmente hablando. Y nosotros entendemos qué es el mundo, ¿no? El mundo pecador, perverso, enemigo de Dios, enemigo también de los cristianos. Y si el mundo no es enemigo de ti, hermano, si el mundo no se opone contra ti, quiere decir tú estás viviendo en concordancia con el mundo, algo anda mal, porque en alguna manera el mundo se va a oponer contra el que es cristiano. ¿Y en qué casos el mundo no se opone al Hijo de Dios? Cuando el Hijo de Dios vive a la manera del mundo, entonces no se opondrán, porque el mundo dirá, tú también eres uno de nosotros, porque te comportas como nosotros. Por eso, entender lo que Dios dice aquí, ¿no? Los moradores de la tierra. Capítulo 6, versículo 10 también. Seguimos recorriendo Apocalipsis. Capítulo 6, versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí está. Los que moran en la tierra, los moradores de la tierra, la gente incrédula, que al ser incrédulos se constituyen enemigos de Dios.
los que moran. Y este es el clamor de los mártires en la presencia de Dios, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no haces venganza de nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? ¿Tú moras en la tierra, hermano? ¿Dónde está tu corazón? Vivimos en la tierra, vivimos en el mundo, pero no somos moradores de este mundo. No pertenecemos a este mundo ni a esta tierra. Seguimos en el capítulo 11, versículo 10. Ahí está, otra vez, ¿no? De nuevo. Dios es tan elocuente al usar estas frases clave. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Se regocijaron por la muerte de estos dos profetas de Dios. También capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8. La bestia que le fue infundida vida, 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Fíjate, hermano, los que no han creído en el Señor, aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, Dios le llama los moradores de la tierra, los que aman a este mundo. También el versículo 14, ahí mismo, capítulo 13, verso 14. La bestia, ¿no? El falso profeta dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Moradores muertos de la tierra, no tienen vida y han permanecido en incredulidad contra el mensaje del Evangelio. En el capítulo 14, también 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por último, el 17, versículo 8. Este es el anticristo, se le llama la bestia aquí, ¿no? Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Sus nombres que no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Tu nombre, hermano, antes que tú vengas a conocer a Cristo, tu nombre estuvo escrito en el libro de la vida. Antes del inicio de este mundo, tu nombre Dios lo tenía escrito allí. Dice también en Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y fíjese que no dice allí para que fuésemos librados de la condenación del infierno, lo cual se sobreentiende. Lo que dice es, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No solamente para que seas librado del infierno, porque eso no es lo más importante. El Señor te escogió, me escogió, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, para hacer de la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida, para ser santos y sin mancha delante de Él. Algunos creyentes piensan que todo gira alrededor de su vida.
Y algunos creyentes todo el tiempo, sin entender esa perspectiva de Dios. Nuestra vida es para glorificar a Dios. Aún el sufrimiento que nosotros atravesamos es para glorificar a Dios. Y por eso algunos creyentes cuando aprenden mal, porque los que le enseñan mal, porque no entienden la perspectiva de Dios. Algunos creyentes, ¿no? Oh, me ha pasado esto, mira cómo me ha pasado al otro, y al año siguiente, mira cómo me pasó esto esta vez, y al año siguiente igual, oh, todo el tiempo es, ay, me pasó esto, me pasó el otro, cómo sufro, cómo tengo que luchar, cómo me enfermo. Entonces todo gira alrededor de esa persona. Pero no es así, su perspectiva está al revés. Y cuando uno entiende la perspectiva de Dios, nuestra vida gira alrededor del Señor. Y cada cosa que sucede en nosotros es para dar gloria a Dios. Cuando el Señor Jesús estaba en el momento mismo de ir a la cruz, en su oración final, al terminar la última cena, ¿no? En Juan 17, el Señor dice, Padre, la hora ha llegado. Su hora de ir a la muerte. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y al hablar de la gloria de Dios y también la gloria de Cristo mismo, está hablando de la muerte. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Está diciendo el Señor, esta muerte de cruz es para la gloria del Hijo de Dios. Y también es para la gloria de Dios el Padre. Cuando tú atraviesas un sufrimiento, hermano, ¿sabes qué sucede? Es igualito a lo que pasó con el Señor Jesús. Dios está dándote gloria a ti en aquel sufrimiento. Pero también Dios está glorificándose en el sufrimiento tuyo. Y como digo, si no entendemos esa perspectiva de Dios, que todo lo que nos sucede es para la gloria suya, entonces nos volvemos en víctimas continuas, ¿no? Y perdemos la perspectiva divina. Y estamos encerrados así. Estamos encerrados como en una esfera y no vemos nada de lo que está más allá, porque no sabemos mirar las cosas como Dios las mira. Pobrecito de mí, ¿cuánto tengo que sufrir? A nadie le ha pasado tanto sufrimiento como a mí. Mira lo que me pasa. Mira lo que me pasa en mi familia, en el trabajo, en mi salud, en mi economía. Mira todo lo que me está pasando. Y el cristiano no entiende en ese caso qué significa glorificar a Dios en cada cosa que atraviesa. Y por eso aquí también, de la misma manera, entonces, el significado que tiene esta frase, los moradores de la tierra, porque vamos a buscar en Filipenses capítulo 3, un momentito, en Filipenses capítulo 3, versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjense ahí dos cosas. En el versículo 19 habla de aquellos que son tan carnales que tienen como su Dios el vientre, es decir, los placeres de esta vida, ¿no? El vientre es su Dios, gozar de lo que hay en la vida, eso es su Dios, su idolatría, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, es decir, los pecados que cometen de continuo, eso es su vergüenza, que para ellos es su gloria, se regocijan en lanzarse al pecado y además dice que solo piensan en lo terrenal, que solo piensan en lo terrenal.
No pueden mirar nunca a las cosas que Dios proyecta a la eternidad. Solo piensan en lo terrenal, solo piensan en esta vida. Y un día su vida se deshace y Dios se lo lleva en el momento en que menos piensa. Pero luego dice en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestro lugar no es aquí, hermano. Tu ciudadanía, nuestra ciudadanía, está en los cielos. Allí pertenece tu ciudadanía. Mientras tanto somos peregrinos, como Abraham, dice la Biblia, ¿no? Por eso Abraham salió al lugar que iba de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahí estamos nosotros en Abraham. Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo y sal conmigo para ir al lugar que yo te diré. Perdón. Y Dios no le dijo a dónde. Abraham tampoco preguntó a dónde, él simplemente obedeció, salió sin saber a dónde iba. Y esa es una figura de nosotros. Estamos recorriendo el camino de nuestra vida como peregrinos simplemente, nada más. No pertenecemos a este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por lo contrario, la gente que está en esos días de la tribulación, ¿qué le llama a Dios? Moradores de la tierra. Su lugar es aquí en la tierra. ¿Cuál es tu lugar, hermano? ¿Es en la tierra? Dios no te ha llamado a ti morador de la tierra. Ese nombre se le da a la gente incrédula en el tiempo de la tribulación. ¿Eres tú morador de la tierra? ¿O tu ciudadanía está en los cielos? ¿A cuál de los dos tú perteneces? ¿Has rendido tu vida a Cristo? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Te has arrepentido para vivir en Él, para vivir en Cristo? ¿Le has dado tu vida al Señor? Si es así, tú eres ciudadano de los cielos. Pero si no es así, si hasta el día de hoy tú no entendiste, tú no creíste en el Señor como tu Salvador personal, ¿sabes qué eres hasta este momento? Un simple morador de la tierra. Un morador muerto de la tierra. No tienes vida en ti. Moras en la tierra, pero el lugar final será el lugar de condenación. Otra vez entonces, Apocalipsis capítulo 9. Por favor, de nuevo estamos en Apocalipsis capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, fíjense esa frase clave, aquellos días, los días de la tribulación, los 7 años de la tribulación. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo.
cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Hasta ahí nomás. Vamos a examinar la primera parte del capítulo, cuando el quinto ángel toca la trompeta. Dice que una estrella, versículo 1, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Ahora, en este caso, cuando interpretamos la Biblia, tendremos cuidado de algunos detalles exclusivos de la palabra de Dios. Y uno de estos detalles es que siempre debe uno interpretar las palabras de manera literal, a menos que sea notorio que es simbólico. Siempre de manera literal, quiere decir exacto tal como dice, no simbólico. Pero en algunos casos, que en realidad son muy pocos esos casos simbólicos, pero este es un caso de simbolismo. El versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Ahora, ¿por qué sabemos fácilmente que es un simbolismo? Porque si una estrella cayese a la tierra, la tierra se quemaría en un instante, porque el tamaño de las estrellas es mucho más grande que la tierra. Por ejemplo, el sol que alumbra la tierra es una estrella, ¿no? Imagínense si el sol choca con la tierra, antes que choque con la tierra, el sol, ya la tierra se deshace, porque cada estrella así es demasiado calor. Entonces es muy notorio que no es literal la estrella, sino simbólica. ¿Y por qué es simbólica? Porque la palabra estrella a veces Dios la utiliza para referirse a los ángeles, ¿no? Entonces es un ángel. Miren, en el 14:4, por ejemplo, ahí Apocalipsis 14:4, un momentito, no importa, no es ese versículo, pero es un versículo donde dice la Biblia que una gran parte de las estrellas siguieron a Satanás, y está hablando de los ángeles, porque los ángeles los compara Dios con las estrellas, ¿ve? Y en el otro pasaje que no está ahorita, dice que gran parte de las estrellas cayeron junto con Satanás a la tierra, es decir, una gran parte de los ángeles, los demonios que siguieron a Satanás. Las estrellas son los ángeles. En este caso está simbolizando el nombre estrella a un ángel. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahí está otra vez, ¿no? Claramente es simbólico, porque a una estrella se le va a dar una llave para que la estrella abra con una llave. Ese sería absurdo, ¿no? Por eso se nota que está simbolizando la estrella simplemente a un ángel. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora fíjense cómo hemos visto en las palabras anteriores del capítulo 8, diciendo el ángel a gran voz: ¡ay de los moradores de la tierra, a causa de los otros toques de ángeles que están por venir, que están por sonar! Dice, ¡ay! Porque el sufrimiento de ellos es difícil de imaginar. Estas langostas, que también son como escorpiones, atormentarán a los hombres durante 5 meses. Y los hombres, los moradores de la tierra, buscarán con todas sus ansias querer morir, y no podrán morir. Es decir, el tormento de escorpión, de estas langostas, será tan grande que
los hombres preferirán morir que continuar con ese tormento. Pero Dios no permitirá que mueran, sino que sigan atormentados día y noche durante 5 meses enteros. Y estos, por eso dice el ángel ahí, ¡ay de los que moran en la tierra! ¡Ay de ellos por el sufrimiento que han de tener! ¿Y a qué está sucediendo aquí cuando un ángel viene y usa la llave del pozo del abismo? A propósito, la llave la tiene el Señor Jesús, ¿no? Al comienzo de Apocalipsis, el Señor Jesús dice, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. El Señor Jesucristo tiene aquella llave, y a este ángel se le entrega, y se le dio la llave del pozo del abismo, ¿no? Y entonces verso siguiente, y abrió el pozo del abismo. ¿Cuál es este pozo del abismo? Según todo indica, comparando la Biblia con la Biblia, es un principio también de estudio bíblico, según todo indica, comparando la Escritura con la Escritura, este es el mismo abismo que hay en el lugar de los muertos, que los creyentes del Antiguo Testamento llegaban, y ese lugar está en el centro de la tierra. Eso es lo que la Biblia nos dice. El lugar de los muertos en el tiempo del Antiguo Testamento estaba dividido en 2, ¿no? Y eso lo vemos cuando el Señor habla del mendigo Lázaro y del hombre rico. Ambos habían muerto, y el mendigo llegó al seno de Abraham, que también se le llama el paraíso, que es uno de los 2 lugares que hay allí, el lugar de los muertos. A veces también se le llama el Seol en el Antiguo Testamento. Y la segunda parte es el lugar donde está el hombre rico, ese sufriendo tanto que el hombre rico ve al otro lado, a lo lejos ve a Abraham y a Lázaro junto con Abraham. Y el hombre rico que está allí sufriendo ya exclama, ¿no? Padre Lázaro, te ruego que envíes a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dice, es imposible, no se puede pasar ni de acá para allá, ni de allá donde estás tú venir acá. Hay un abismo que separa ambos lugares, y según todo indica en la Biblia, ese es el lugar que es abierto, el pozo del abismo. Y cuando Satanás fue arrojado al abismo, dice ahí en Isaías, en Ezequiel, dice que Dios arrojó a Satanás a los lados del abismo, a ese mismo pozo del abismo. Y el abismo que separa el lugar de los muertos en el Señor, en el Antiguo Testamento, y el lugar de sufrimiento, que es como la antesala del infierno en realidad, ¿no? El abismo que separa ambos. Ese es el lugar que es abierto, y lo que está pasando aquí cuando el ángel abre este abismo, lo que está pasando, lo que va a suceder, un ejército demoníaco invade la tierra, un ejército de demonios salidos del pozo del abismo. Cuando la puerta es abierta, ese ejército de demonios invaden la tierra para torturar a los hombres durante 5 meses. Eso es lo que está sucediendo. Y Dios describe a estos demonios, ¿no? Dios describe a estos demonios. No hay nada más horrendo que la apariencia de los demonios. Pueden adquirir muchas formas, pero una de esas formas con la que el diablo se disfraza no es la forma horrenda de un demonio, sino se disfraza como ángel de luz, como ángel de luz. Disfrazado Satanás de doctrinas que aparentan seguir a Cristo y seguir a la palabra de Dios. Se disfraza el diablo como ángel que da luz. Y ese es el peor disfraz, porque es fácil distinguir si apareciera un demonio, ¿no? Muchos relatos se hacen de los demonios y formas espantosas de los demonios. Ahí está el
el Chucky de las películas, ¿no? Ese que salió hace años, el Chucky, el demonio así como un niñito, ¿no? Pero el peor disfraz es que el Satanás se disfraza como ángel de luz, no como lo que es, como el príncipe de las tinieblas, porque esa es su naturaleza. Satanás es el príncipe de las tinieblas, pero él no se presenta como príncipe de las tinieblas. Se presenta disfrazado como ángel de luz. Y entonces el peligro de nosotros llegar a ser engañados por ese ángel disfrazado de luz. Es muy fácil para que no te engañe, hermano. Es muy sencillo que el diablo no te engañe. Lee la Biblia y allí está. O cualquier cosa que tú escuchas, compárala con la luz de la Biblia. Y si no está en la Biblia, el que está hablándote no es alguien que viene de Dios, alguien que viene disfrazado de ángel de luz. Por ahí salen, por todos lados, en Lima y a Chosica ya han llegado. Y es increíble cómo la gente le pica el oído para escuchar estas cosas tan absurdas, ¿no? El otro día vi ahí en el parque, pusieron un cartel grandazo y dos señoritas agarrando una gigantografía y decía: ¿sabía usted que existe la diosa madre o el dios madre? Y ahí, ¿sabía usted que existe la diosa madre? Y la gente comienza a preguntar, ¿verdad? ¿Hay una diosa madre? Y le hacen creer semejante cosa absurda de la diosa madre. Y la gente más fácilmente escucha esas mentiras que la palabra de Dios. Pero es muy fácil no caer en el engaño del que se disfraza como ángel de luz. Compáralo con tu Biblia, hermano. Lo que te dicen, ¿está en la Biblia? ¿Sí o no? Y si no está en la Biblia, pues no tengas temor, no le hagas caso, simplemente no tengas miedo de las tonterías que hablan y engañan, ¿no? Los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y también los católicos, todos, y las doctrinas de esa religión peruana, ¿no? Que salió hace años de Ezequiel Ataucusi, llamada los israelitas del nuevo pacto universal. Y hay un montón de doctrinas más, ¿no? Esa que hace poco hubo el escándalo de un pastor llamado Santana, y todas estas cosas. Y hay un grupo de iglesias brasileñas, y los que predican ahí en la televisión siempre hablan con acento brasileño. Hasta los peruanos hablan con acento brasileño en esas iglesias. Doctrinas de demonios, dice así la palabra de Dios, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, su mejor disfraz. Pero aquí estos demonios salen del pozo del abismo, no con disfraz, sino miren cómo los describe el Señor. Y ahora un detalle en cuanto a estas langostas, ¿no? Otra vez leemos el versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y luego comienza a describir el aspecto de estas langostas, mejor dicho, estos demonios que se presentan en forma de langostas. Y una cosa interesante es que las langostas causan, cuando hay plaga de langostas, en primer lugar se ve como una nube. Por eso dice que salió humo, como el humo de un gran horno. Una nube de langostas salió del pozo del abismo, una nube de demonios para invadir la tierra. Eso nunca ha sucedido en este mundo. Andan sueltos muchos demonios y obran cuando los llaman.
Cuando los muchachos ahí de secundaria dicen, vamos a jugar a la ouija, vamos a llamar, y ahí obran los demonios, porque jugando a la ouija están ya invocando a los demonios, y los demonios vienen cuando los llaman. Pero fuera de eso, fuera de esa manera aislada de los demonios en esta tierra, nunca Dios ha hecho eso, ¿no? De soltar una nube de demonios sobre este mundo, salidos del mismo infierno, del pozo del abismo. Pero eso sucederá en este momento, en la gran tribulación. Y por eso el ángel exclama, ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! ¿Eres tú morador de la tierra? ¿O eres ciudadano del reino de los cielos? ¿Cuál de los dos? ¿Entregaste tu vida a Cristo? Si entregaste tu vida a Cristo, amén, hermano, tú eres ciudadano del reino de los cielos, no eres un morador de la tierra. Pero si tú no has dado tu vida y tu corazón y tu alma al Señor Jesucristo, si no lo has hecho, aún eres uno de los moradores de la tierra. Aún estarás sujeto cuando la iglesia del Señor sea quitada de este mundo, cuando venga el terrible castigo de la tribulación. Tú serás una de esas personas, moradores de la tierra, sin Cristo en tu vida, atormentado durante 5 meses por estos demonios salidos del infierno. A eso vas a llegar con toda seguridad si tú no tienes a Cristo en tu vida y en tu corazón, si no te has rendido a Él. Las langostas invaden, han hecho desastres muy grandes porque vienen millones, tanta cantidad de millones, es una nube, ¿no? Por eso dice acá el humo, la nube de langostas. Y cuando llegan, que hasta ahora hay, claro, ya se combate mejor, ¿no? Con avances de la ciencia, pero históricamente muchas veces llegaban a un lugar, nubes, millones de langostas, y destruían no las casas ni a las personas, sino la hierba. Todo el cultivo que estaba en el campo se lo comían hasta la última brizna, todo lo que es verde se lo comían. Y no había ahora alimento para comer, porque las langostas destruyeron todo el alimento que había en un país o gran parte de un país. Ahora, en este caso, les es ordenado por el medio del ángel, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, como normalmente hacen las langostas, sino se les mandó que su daño iba a ser sobre las personas que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son los que no tienen el sello de Dios en sus frentes? Los que no han creído en Cristo. Esas personas, a ellos son enviadas las langostas en el tormento que van a producir. Y por otro lado, en el libro de Proverbios dice que las langostas no tienen rey. Ya no hay tiempo de que leamos en Proverbios, dice, las langostas que no tienen rey, pero salen en cuadrillas sin tener rey. Pero aquí dice que estas langostas tienen rey. Y por eso es que decimos, no son langostas literales, son demonios en forma de langostas, salidas del abismo, del infierno. Y allí entonces dice, miren, versículo 11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, mejor dicho, al demonio, porque recordemos, ¿no? Los demonios siguen siendo ángeles, pero ángeles caídos en pecado. Además, ángeles al servicio del rey de todos ellos, el diablo, Satanás. Entonces, siguen siendo ángeles caídos en pecado y más comúnmente los conocemos como demonios. Pero este es un demonio, el ángel del abismo, el rey del abismo, ¿no? Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, al gran demonio del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y eso quiere decir destructor, ángel destructor, ese es el nombre, Abadón y Apolión también. Qué terribles cosas que han de sobrevenir sobre este mundo en aquel tiempo. ¿Cuándo va a suceder esto? Más pronto
de lo que cualquiera de nosotros nos imaginamos. Más pronto de lo que nosotros pensamos, el Señor vendrá. Él viene. Y va a venir a llevar a su iglesia, sacar a su iglesia del mundo antes que venga el sufrimiento de tribulación. Y allí vendrá todo el castigo que tenemos aquí. Es necesario conocerlo. Nosotros no estaremos allí, pero es necesario conocerlo. Por eso está escrito en la palabra de Dios, para que tú conozcas, para que tú entiendas, hermano, cuán grande es el llamamiento santo que Dios nos ha hecho, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí sigue diciendo, ¿no? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Eso Dios hizo contigo, conmigo. Dios derramó su amor, su misericordia y su perdón sobre todos nosotros. Vamos a dar gracias al Señor por eso. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos has hecho ver y entender las cosas terribles que han de sobrevenir sobre los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de esta tierra, somos ciudadanos de los cielos. Así tú nos has llamado, Señor. Nuestra morada no es este mundo, sino en tu presencia. A ti te pertenecemos y estamos aquí solamente de paso mientras estemos en el cuerpo. Gracias te damos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.